Bien, entonces, habiendo culminado la parte de ejemplos básicos en lo que respecta a problemas resueltos de circuitos en régimen senoidal estable, vamos ahora a ver el método de tensiones de nodos, ¿no?, en régimen senoidal estable, ¿no?, problemas resueltos que involucren trabajar con fuentes dependientes y fuentes independientes, ¿no? Y vamos a aplicar lo mismo que se aplicaba, este mismo método que lo habíamos visto en circuitos en DC. Bien, entonces vamos a ver el primer problema. En este primer problema nos están pidiendo hallar la tensión aquí. Hay que notar primero que el circuito no hay un solo nodo, ¿no? Acá está el nodo de referencia, por ejemplo, y acá hay un nodo trivial y acá hay otro nodo trivial, pero para ver el número de ecuaciones solamente habría un solo nodo, es decir, más de dos conexiones en este nodo. En todo el circuito solo hay este nodo de aquí. Segunda característica, el circuito ya nos lo están dando en el dominio de la frecuencia, en el dominio complejo. Entonces no hay que hacer ninguna transformación más que del propio circuito. Por ejemplo, aquí yo tengo una reactancia capacitiva, una resistencia que están en paralelo, ¿no? Y de acá yo podría sacar una impedancia equivalente, que sería, como ya está en complejos, ya está en el dominio de la frecuencia, podríamos colocarlo de esta manera. Y si operamos tan igual como lo hacíamos tan igual como se hacía en DC, con dos resistencias, ¿no? Dos resistencias, tendríamos aquí 13.24 menos 22.06 J ohmios. Bien, aquí también, por ejemplo, podemos sacar una impedancia equivalente. Esto le llamamos, por ejemplo, 2. Esto le llamamos Z equivalente 2, ¿no? Con Z equivalente, perdón, 1, aquí 1. Z equivalente 1, estos dos elementos están en serie, por lo tanto sería 40 más 20J. El circuito quedará de esta forma. Veamos. El circuito quedará así. Aquí igual, esto ya está en fasor, no hay nada que transformar. Solo hay que trabajar con este circuito. Menos 15. Z equivalente 1. Aquí la fuente de corriente. 6 ángulo 30. Y por aquí otra impedancia que la acabamos de sacar. Acá sería Z equivalente 2. Y la tensión que queremos está aquí. Bien, aquí solamente resta trabajar. A ver. Solamente restaría trabajar aquí, por ejemplo, hay un solo nodo, por lo tanto, colocamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. Acá hay una corriente, por ejemplo, a esto lo vamos a llamar I1. Vamos a asumir siempre saliendo, ya que habíamos visto en la parte de circuitos resistivos, y eso lo habíamos tomado como una técnica, que si teníamos, por ejemplo, en un nodo, acá teníamos una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, siempre a través de las resistencias, las corrientes las tomábamos saliendo del nodo. De tal forma que si es que en este mismo nodo, por ejemplo, colocamos fuentes de corriente y uno entrando, por ejemplo, el nodo A, acá R1, este que sea nodo B, supongamos, este que sea R2
y aquí que salga una fuente de corriente I sub 2. Entonces, y aquí que sea nodo C. Nosotros podíamos, tal como lo habíamos visto en circuitos resistivos, siempre asumir que las corrientes que pasan por las resistencias, que nosotros lo habíamos llamado como una jerga, ¿no? Corrientes resistivas, siempre se asumen saliendo. Y al costado de la igualdad, o al otro lado de la igualdad, colocábamos los valores de las fuentes de corriente. Por ejemplo, si aplicamos aquí, y eso es lo que vamos a usar a lo largo de todos estos problemas, ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo A, supongamos, esta corriente sale, ¿no? Entonces sería, vamos a ponerle I1 a esta IX y Y. Corrientes salen, corrientes que salen, IX más I sub Y, otra que sale más I sub 2 es igual a las corrientes que entran, I sub 1. Esto es la ley de corriente de Kirchhoff, o la sumatoria de corrientes, ¿no?, en un nodo es igual a 0, o la sumatoria, visto de otra manera, la sumatoria de corrientes en corrientes que salen de un nodo es igual a las que entran. Si nosotros lo colocamos de otra forma, por ejemplo, IX más I sub Y es igual a I1 menos I sub 2, podemos también llegar a otra conclusión, que siempre las corrientes que pasan por resistencias siempre las vamos a asumir que salen. Esta corriente sale y se suman. Y a la derecha de la igualdad colocamos los valores de las fuentes de corriente y asumimos que las corrientes o la corriente o las corrientes que vienen de fuentes de corrientes y que están entrando al nodo van a ser positivas, y el valor de las fuentes de corriente, en este caso I sub 2, que están saliendo del nodo que estamos observando, van a ser negativas, ¿no? Nuevamente, en este caso, en el nodo A, esta corriente entra al nodo. Si entra, va a ser I sub 1. Esta corriente sale del nodo. Esta corriente va a ser menos I sub 2. Pero nuevamente, lo que esté a la derecha de la igualdad se debe a las fuentes de corriente. Y lo que esté a la izquierda de la igualdad se debe a las corrientes que pasan por resistencias, ¿no?, que siempre vamos a asumir que salen, ¿no? Si hay una resistencia aquí y una resistencia acá, entonces vamos a asumir que salen esas resistencias, que salen esas corrientes del nodo A. Por eso es que acá ponemos I sub X más I sub Y. Estos corresponden a, estas corrientes pasan por resistencias. Siempre saliendo a la izquierda de la igualdad. A la derecha de la igualdad, los valores de la fuente de corriente. Las que entran, las fuentes que están entrando al nodo, positivas. Las fuentes que están saliendo del nodo que estamos observando, negativas. ¿De acuerdo? Con esto podemos visualizar, creo yo, de una manera más sencilla, por ejemplo, este problema y los que vengan. Acá tenemos, supongamos, I1, I sub 2. ¿No? Estamos asumiendo que salen. ¿Por qué? Porque tan igual como aquí, a partir de un nodo, ¿no?, y las resistencias, ¿no?, las corrientes que pasan por resistencias salen del nodo. Lo mismo puedo hacer aquí. Las corrientes que pasen por impedancias, haciendo la similitud con esto, salen del nodo que estamos analizando. Entonces, acá hay una impedancia, entonces salen del nodo. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B sería I1 más I2. Ya se acabaron las corrientes que pasan por impedancias, es igual a esta corriente de esta fuente de corriente. Sale del nodo, entonces será menos, tan igual como acá,
I2 salida del nodo era negativo a la derecha de la igualdad, menos 6 ángulo 30. Ahora, ¿quién es I1? I1 sería B menos esta tensión sobre el set equivalente 1. Entonces, acá colocamos B menos 120 ángulo menos 15 grados sobre set equivalente 1, que vale 40 más 20J, más I2. I2 es esta de acá. Entonces sería B menos 0 sobre z equivalente 2. Entonces sería B menos 0 sobre z equivalente 2, que es 13.24 menos 22.06 J. Y esto es menos 6 ángulo 30. De aquí procedemos, por ejemplo, a factorizar el B, ¿no? B sería 40 más 20J sobre 1 más 13.24 menos 22.06J sobre 1 menos 6 ángulo 30. Y aquí esto lo pasamos para el otro lado, quedaría más 120 ángulo menos 15 sobre 40 más 20J. Y bueno, de acá ya podremos despejar el B, ¿no? B, por lo tanto, va a ser igual a, todo esto pasa al otro miembro, 1 sobre 40 más 20J más 13.24 menos 22.06J. Aquí arriba va 1 y en el numerador de todo esto está esto de acá, menos 6 ángulo 30 más 40 más 20J, 120 ángulo menos 15 grados. Si nosotros operamos, ¿no? Operamos esto con cualquier calculadora que acepte números complejos, vamos a tener entonces que esto es 124.09 ángulo menos 153.95 grados voltio. Ahora, esto está todavía en número polar, ¿no? en su forma fasorial. Podemos llevarlo a su forma del tiempo, pero no tenemos el omega. Acá no se nos ha dado el omega. Aún así, podemos, ¿no?, llevarlo al tiempo, pero dejando 124.09, vamos a dejar un omega aquí. Como no conozco, bueno, omega t menos 153.95 grados voltio. Bien, esta entonces sería la respuesta en fasor, ¿no?, que es lo que me están pidiendo, pero acá lo podemos pasar al tiempo, solo que no sabemos el omega. Bien, noten ustedes entonces que en este circuito ya se nos ha dado todo el problema en su forma fasorial, en su forma en el plano complejo, ¿no? Acá no hubo nada que transformar. Bien, continuando con el segundo problema, nos piden hallar I0, la corriente que pasa por esta resistencia. Observemos también que dos cosas. Primero, que nos están dando ya el circuito en su forma compleja, en su forma fasorial, en el dominio de la frecuencia, y estamos trabajando aquí con fuentes dependientes. En este caso se trabaja con una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de la tensión que hay aquí. Bien, podemos, por ejemplo, aquí sacar una impedancia equivalente. Podemos sacar una impedancia equivalente, pero no va a ser el caso, lo vamos a dejar tal cual es. Y como este ya tiene un nombre, este nodo, entonces lo vamos a dejar como B sub 0 aquí.
y vamos a ponerle, pues se me ocurre acá un B1 aquí. Son los dos nodos que se necesita para resolver, además de colocar obviamente aquí el nodo de referencia, ¿no? Hasta ahorita no estamos viendo nada de supernodos. Por lo tanto, vamos a trabajar con el nodo B0. Bien, tan igual como lo que hemos visto, ¿no? Aquí hay una rama, otra rama, otra rama, una fuente de corriente, las dos están entrando. Entonces nosotros podemos asumir que las corrientes por esta resistencia y por esta impedancia o reactancia capacitiva salen. Y tal como ya lo habíamos visto, ¿no? Si en el nodo A está amarrado, está enganchado a alguna fuente de corriente, ¿no? A la derecha de la igualdad ponemos positivos aquellas fuentes de corriente que están entrando y ponemos negativo aquellas fuentes de corriente que están saliendo. Acá están las dos entrando. Por lo tanto, aquí estas dos corrientes salen igual a estas dos corrientes de las fuentes que están entrando. Aquí sería pues esta corriente, ¿no? Esta primera corriente sería B0 menos 0 sobre 20. Entonces tendríamos B0 sobre 20. Aquí tendríamos B0 menos 0 sobre menos 100. Entonces aquí sería B0 sobre menos 100J. Aquí sería B0 menos B1 sobre 40 más B0 menos B1 sobre 40 es igual a estas dos corrientes, el valor de estas dos fuentes de corriente que están entrando. Entonces aquí tendríamos esta corriente que es 6 ángulo 15 más 0.1 B0 que también está entrando. Bien, podemos entonces agrupar los B0, ¿no? Entonces tendríamos B0 1 sobre 20 menos 1 sobre 100J más 1 sobre 40 y este de acá también pasa al otro miembro restando. Entonces tendríamos menos 0.1 es igual a vamos a dejar aquí todavía el menos B1 sobre 40 es igual a 6 ángulo 15 grados. Sí, y acá obviamente vamos a borrar. Acá lo dejamos en menos, ¿no? Este de aquí pasó para acá. Bueno, nos quedamos con esta expresión y operamos, por ejemplo, tendríamos menos 0.025 más 0.01J B0 menos B1 sobre 40, pues no, es igual a 6 ángulo 15. A esta expresión le llamamos 1, ¿no? El nodo B0. Ahora vamos a trabajar con el nodo B1, ¿no? Un poquito más acá. No. Vamos con el nodo B1. Por ejemplo, acá tenemos una corriente, otra corriente, son tres corrientes de las cuales dos pasan por impedancia, ¿no? Resistencia y esta impedancia de acá. Y bueno, esta corriente que viene de la fuente. Entonces vamos trabajando con esta. Tendríamos entonces B1 menos 0 sobre 20J
menos 0 sobre 20J. Acá sería B1 menos B0 sobre 40 más P1 menos B0 sobre 40. Ya se terminaron las corrientes que pasan por impedancias y esta fuente de corriente que sale sería menos 0.1 B sub 0. Bien, podríamos por ejemplo aquí agrupar, si podríamos agrupar el término B sub 1, por ejemplo, ¿no? El término B sub 1 y el B sub 0. Bien, en el término B sub 1 tendríamos, vamos a poner la parte real primero, 1 sobre 40 más 1 sobre 20J. Este de acá y este de acá. Ahora, todo esto por B sub 1. Perdón. Sí, B sub 1. Bien, ahora vamos a mandar esto para el otro lado. Sí, el término B sub 0, que sería, colocamos el B sub 0 más 0.1, lo mandamos para acá, 0.1 menos 1 sobre 40 B sub 0 igual a 0. A esto lo llamamos ecuación 2. Noten ustedes entonces que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, B sub 0, B sub 1, B sub 1, B sub 0, ¿no? Esto se puede resolver con cualquiera de los métodos que ya se conocen, método de Cramer, eliminación. Entonces, eso no vamos a tocar aquí. Lo que sí aconsejo es tener una calculadora con números complejos, que tenga capacidad para operar álgebra de números complejos, y con eso es suficiente para operar esto. Entonces, de acuerdo a ello, T1 y 2 podemos entonces obtener, por ejemplo, B sub 0 B sub 0 es igual a 145.51 ángulo menos 89.03 voltios. Y B sub 1 tendríamos 195.23 ángulo 154.4 grados voltios. Ya tenemos estas tensiones. Ahora lo que me están pidiendo es el I sub 0, por lo tanto I sub 0 sería B sub, como están diciéndonos que la corriente va hacia la derecha, entonces sería B sub 0 menos B sub 1 sobre 40. Entonces I sub 0 es B sub 0 menos B sub 1 sobre 40, vale decir 145.51 ángulo menos 89.03 menos 195.23 ángulo 154.4, todo esto sobre 40. Si nosotros operamos todo esto, nos saldría 7.27 ángulo menos 52.1 amperios. Esto es en el dominio de la frecuencia. Si lo pasamos al dominio del tiempo, dado que no nos están dando un omega, ya que el circuito es pura, el circuito ya nos lo dan en su versión compleja, su versión en frecuencia, simplemente I0 en el tiempo sería 7.27, asumimos que ha sido fuente coseno, asumimos un omega que no lo sabemos y obviamente acá estaría su desfasaje. Bien, ese entonces sería el problema.
Bien, siguiente problema. Hallar la corriente I0 en el tiempo, ¿ya?, de este circuito. Primera característica de este circuito es que nos están dando una fuente de tensión senoidal. Entonces aquí tenemos que transformar el seno a un coseno, ya que siempre estamos trabajando con cosenos. Otra cosa es que este circuito tiene 1, 2, 3, 4 nodos. Nodo. Acá tiene un nodo trivial. Este nodo, por ejemplo, lo podemos escoger como el nodo de referencia. Entonces nos quedarían tres nodos para hacer las ecuaciones de tensiones de nodos, ¿no?, o las ecuaciones de corriente en los nodos, ¿no? Pero hay que notar que en este nodo de acá, de este nodo de aquí al nodo de referencia, ya sabemos la tensión. Por lo tanto, aquí no va a ser necesario escribir la ecuación de corriente en este nodo de acá. Entonces solo nos quedaría por escribir la ecuación de corriente la ecuación de corriente aquí, en este nodo y en este nodo, dado que aquí ya sabemos cuánto es la tensión, ¿no? Eso era lo que cuando estudiábamos los circuitos en DC, cuando estudiamos el método de voltajes de nodos, ¿no?, lo llamábamos como una ecuación de restricción, ¿no?, dado que en este nodo ya sabemos cuánto vale la tensión. Bien, vamos entonces a colocar los nombres. Vamos a poner que este es el nodo A, el nodo B. Otra cosa más, ya sabemos cuánto es el omega, que es 2, y esto de acá lo vamos a pasar a su versión cosenoidal. Por ejemplo, ¿no?, aquí es 8 seno de 2t más 30. Lo pasamos al coseno. Entonces sería 8 coseno de 2t más 30 menos 90 grados. Por lo tanto, esto se transforma en 8 coseno de 2t menos 60 grados. Y si esto lo pasamos a su forma fasorial, sería 8 ángulo menos 60 grados. Listo. Ya tenemos esta parte de acá. Ahora, con omega 2, obviamente 2 radianes sobre segundo, podemos transformar, por ejemplo, todos los elementos de todos los capacitor e inductor a sus versiones reactivas o impedancias, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, 0.25 faradios. Entonces tenemos que x sub c, por ejemplo 1 le vamos a poner, sería menos j omega, que es 2, por 0.25. Acá sería acá sería menos j 2 por 0.25 menos 2j. Acá hay otro 0.5 faradios. Entonces el XC2, por ejemplo, sería menos j sobre omega, que es 2 por 0.5. Este sería menos j, esto es ohmios obviamente, y esto es voltios, ¿no? Y por último, y lo vamos a poner por aquí para ordenarnos un poco más, falta este de acá, que es 2. Entonces 2 henrios. Entonces XL, dado que es XL1, vamos a poner es J omega L. J es 2, ¿no?, por L, que es 2, sería 4J. Y acá también pondríamos un henrio. Obviamente un henrio pasado a su dominio fasorial sería XL2 J omega L. En este caso L es 1, omega es 2. Tendríamos que esto es 2J.
Bien, con eso ya tendríamos el circuito en su dominio de la frecuencia y lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. A ver, lo dibujamos acá mismo. Lo vamos a redibujar el circuito con sus. El circuito quedará en el dominio de la frecuencia. Obviamente vamos con esta fuente 8 ángulo menos 60. Por acá viene entonces esto así, menos 60, por acá 0.5, 0.5 es menos J, acá es 2, acá con un Henry es 2J, la fuente de corriente 1 ángulo 0, amplitud 1, no hay ángulo de fasaje, por lo tanto es 0, y por aquí 0.25, lo habíamos puesto menos 2J, en serie con 2 Henry, con 4J, entonces acá sería menos 2J más 4J, acá tendríamos 2J, ¿no? Entonces aquí pondríamos por la impedancia así, ¿no? Impedancia así, 2J. Bien, este sigue siendo la referencia y tal como lo habíamos llamado anteriormente, este sería el nodo A y este sería el nodo B, ¿no? Para ahí escribir la ley de corriente de Kirchhoff. Acá no, porque como ya se indicó, sabemos cuánto vale el potencial en ese nodo. Bien, entonces vamos con el nodo A. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. En este nodo tenemos 3 impedancias, bueno, vamos a llamar esto impedancia también, ¿no? Tenemos 3 impedancias, por lo tanto, 3 impedancias que se amarran a este nodo, por lo tanto las corrientes van a salir de este nodo. Por ejemplo, una va a ser B sub A menos 8 ángulo menos 60 sobre 2, ¿no? Es esta corriente. Esta corriente de acá que sería BA menos 0 sobre menos J, o lo que es lo mismo, BA sobre menos J. Bien, esta corriente de acá que sería BA menos B sub B sobre 2J más BA menos B sub B sobre 2J es igual a 0. Acá podemos, por ejemplo, factorizar el B sub A y nos quedará pues 1 medio menos 1 sobre J más 1 sobre 2J menos B sub B 2J es igual, esto pasa para el otro lado, nos quedaría 4 sobre 4 ángulo menos 60 grados, y si operamos todo esto de aquí obtendríamos esto sería un medio más un medio J, todo esto un medio por J, BA, y acá multiplicamos el J, racionalizamos el J, quedaría más aquí, más un medio J veces B sub A, B sub B, es igual a 4 ángulo menos 60 grados. A esta ecuación le llamamos ecuación 1. Bien, seguimos entonces
Vamos ahora a la ley de corriente de Kirchhoff del nodo B. Ley de corriente de Kirchhoff del nodo B. Hay tres ramas que se están amarrando al nodo, dos de las cuales son impedancias y una es una fuente de corriente que está entrando. Entonces, asumimos que las corrientes por las impedancias salen del nodo y eso va a ser igual a esta fuente que está entrando. Y esa fuente tendrá signo positivo, ya que habíamos dicho que cuando una fuente de a la derecha de la igualdad, ¿no?, de la ley de corriente de Kirchhoff, fuente de corriente que entra es positivo, fuente de corriente que sale es negativo, ¿no?, sobre el nodo que estamos analizando o en el nodo que estamos analizando. Por lo tanto, aquí corriente sale igual a esta corriente que está entrando, ¿no? Entonces sería B sub B menos, esta corriente de aquí sería B sub B menos B sub A sobre 2J. Aquí va. B sub B menos 8 ángulo menos 60 sobre 2J más B sub B menos 8 ángulo menos 60 sobre 2J. Ya, se acabaron las corrientes que pasan por las impedancias. Ahora, igual a la corriente de la fuente de corriente, valga la redundancia, que está entrando. Acá sería 1 ángulo 0 positivo. Acá yo podría, por ejemplo, factorizar y trabajar con esta ecuación y tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, B sub A se queda en B sub A sobre menos B sub A sobre 2J, pero el J lo racionalizamos si queremos, ¿no?, porque al final todo lo vamos a meter a la calculadora. Acá nos quedaría 1 medio J B sub A, ¿no?, más, y el B sub, trabajamos con el B sub B, ¿no? Acá sería 1 sobre 2J más 1 sobre 2J. Nos quedaría 1, a ver, 1 medio sobre 2J más 1 medio sobre 2J. Nos quedaría menos J, ¿no? Entonces aquí vamos a menos J veces B sub B igual a 1 ángulo 0, y esto que pasa para el otro lado, ¿no?, sumando, sí, sería algo como 1 ángulo 0 más 8 ángulo menos 60, 2J es igual a 3.17 ángulo menos 141. Ecuación 2. Bien. Entonces, nosotros podemos, vamos por acá, de 1 y 2, calcular B sub A y B sub B. La que nos importa ahorita es B sub A. Entonces yo solamente voy a colocar aquí a que es igual B sub A. B sub A es igual a, ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, B sub A y B sub B. Entonces, despejamos las ecuaciones, obtenemos las respuestas, pero lo que nos está importando es B sub A para poder hallar el I sub 0. Entonces coloco aquí solamente el B sub A
que sería 5.02 ángulo menos 136.5 grados voltio. Con B sub A yo ya puedo obtener I sub 0, que sería B sub A sobre esta impedancia de aquí. En este caso 0.5 corresponde a menos J. B sub A menos 0 sobre 0.5, pero en el dominio de la frecuencia es menos J, nos dará el I sub 0. Entonces esto será menos J, esto es 5.02 ángulo menos 136.5 sobre menos J. Entonces I sub 0 es igual a 5.02 ángulo menos 46.54 amperes. Lo tenemos en fasor, vamos a pasarlo al tiempo, ¿no? Como aquí sí sabemos cuánto vale el omega, que es 2, por lo tanto acá tendremos que I sub 0 minúscula 5.02 coseno 2t menos 46.54 grados amperes. Bien, esta sería entonces la respuesta. La novedad aquí eran 2. No se olviden de pasar la fuente seno al coseno, con su respectivo cambio en el ángulo. Y aquí hemos introducido lo que vimos en circuitos en DC, en método de tensiones de nodos en circuitos en DC. Que esto de acá, cuando de un nodo a la referencia hay una fuente de tensión, usando el método de tensiones de nodos, esto correspondía a una ecuación de restricción. No se necesitaba aquí plantear las ecuaciones de corriente, la ley de corriente de Kirchhoff, porque ya se sabía cuánto era la tensión. No voy a dar en detalle todo lo que se desarrolló ya en ese momento cuando lo vimos en DC, ¿no? Simplemente acá les hago un recordatorio. Bien, eso sería todo. Bien, siguiente problema, hallar esta corriente de aquí que pasa por el capacitor. Bien. Nuevamente aquí, como en algunos problemas anteriores, se nos está dando ya el circuito en su versión compleja, entonces no hay nada que transformar aquí. Tampoco se nos está dando el omega, entonces lo único que se quiere es la corriente en su o el resultado en su versión fasorial. Bien, aquí sí tenemos un par de nodos y aquí este nodo de acá, en total 3 nodos. Acá hay un nodo trivial, otro nodo trivial, no se cuentan para el establecimiento del número de ecuaciones. Entonces este nodo de acá lo podemos escoger como referencia, y a este nodo lo llamaremos B y a este nodo lo llamaremos A, y ahí escribiremos las leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos hacia la solución. Establecemos entonces la ley de corriente. Trabajamos con el nodo A estableciendo la ley de corriente de Kirchhoff. Del nodo A hay 1, 2, 3, 4 ramas, de las cuales 3 ramas son hay impedancias, por lo tanto asumimos que las corrientes salen, ¿de acuerdo? Salen del nodo. Y la otra es una fuente de corriente que está saliendo. Y tal como ya lo habíamos dicho acá, cuando hay fuente de corriente en el nodo que estamos analizando, a la derecha de la igualdad, si la fuente de corriente sale, será negativa. Bien, por lo tanto, por ejemplo, esta corriente de aquí sería B sub A menos 20 ángulo menos 90 sobre 2 más B sub, esta corriente de acá, B sub A menos 0 sobre menos 2J, entonces sería B sub A menos 2J. Esta corriente de acá, B sub A menos B sub B sobre J más
B sub A menos B sub B sobre J. Bien, se acabaron las corrientes por estas impedancias. Ahora igual a esta fuente de corriente que está saliendo, por lo tanto, si sale, como ya sabemos y ya se ha dicho, menos 5 ángulo 0. Procedemos entonces a agrupar términos, por ejemplo, con B sub A 1 medio menos 1 sobre 2J más 1 sobre J, este y este. Ahora sería menos B sub B sobre J es igual a menos 5 ángulo 0 y este menos 20 ángulo menos 90 sobre 2 pasa al otro lado. Entonces, como es menos 20 sobre 2, sería, y es negativo, pasa al otro lado positivo y sería más 10 ángulo 90 grados, menos 90 grados. Trabajamos acá y tendríamos 1 medio menos 1 medio, todo esto por J, B sub A. Racionalizamos el J por J abajo y arriba, menos J, entonces sería más J veces B sub B, y operamos esto, 11.18 ángulo menos 116.57, ecuación 1. Bien, ya tenemos la ecuación 1 referente al nodo A. Ahora vamos al nodo B. Bien, el nodo B tiene 1, 2, 3, 4 ramas, de las cuales 2 son impedancias y 2 son fuentes de corriente. Entonces, las corrientes que pasan por las impedancias las asumimos que salen. Siempre estarán a la izquierda de la igualdad. En este caso, por ejemplo, esta. B sub B menos B sub A sobre J. Esta de acá, B sub B menos 0 sobre 4 más B sub B sobre 4. Bien, se acabaron las corrientes por las impedancias y esto sería al otro lado de la igualdad, a la derecha de la igualdad vendrían las fuentes de corriente. Las dos están entrando, por lo tanto las dos son positivas. Entonces 5 ángulo 0 más 2 veces I. Noten también que, eso no lo dije al principio, pero aquí se está trabajando con una fuente dependiente, ¿no? Una fuente de corriente dependiente de la corriente que pasa por aquí. Igual seguimos trabajando aquí. Por ejemplo, dejamos para este lado menos BA sobre J, racionalizamos el J y nos quedará J veces BA más B sub B 1/4 más 1 sobre J es igual a 5 ángulo 0 más 2I. Trabajamos aquí, BA más, racionalizamos 1/4 menos J, B sub B igual a 5 ángulo 0 más 2I. A esta ecuación le llamamos 2. No podemos trabajar todavía con ecuación 1 y con ecuación 2, resolverlos porque tenemos un B sub A, B sub B e I, 3 variables con 2 ecuaciones. Entonces vamos a trabajar sí con, como lo hacíamos en la parte de DC, esta I de acá lo vamos a colocar en términos, ya sea en función de B sub A, B sub B o los dos. Rápidamente del circuito podemos hacer eso, ya que I va a ser igual a B sub A menos 0 entre menos 2J. Entonces aquí colocamos I es igual a corriente B sub A menos 0 sobre menos 2J. B sub A menos 0 sobre menos 2J. Y esto lo podemos reemplazar
en 2. Entonces tendríamos J veces BA más un cuarto menos J B sub B igual a 5 ángulo 0 más 2 por I B sub A menos 2J. Bien, y esto aquí el 2 con el 2 se va, el J por J, acá racionalizo el J, esto de acá me quedaría algo así, ¿no? Todo esto de acá nos quedaría 2 con 2 se van, BA menos J, el J multiplico y divido, nos quedaría J veces BA. Entonces J veces BA con J veces BA, ya no tengo nada, se van, y me quedaría un cuarto menos J B sub B igual a 5 ángulo 0. De aquí podemos sacar entonces el B sub B. 5 ángulo 0 sobre un cuarto menos J. Por lo tanto, B sub B será igual a 4.85 ángulo a 75.96 voltios. Observen que ya tenemos esta tensión. Como nos piden hallar la corriente, podemos reemplazar en 1, en la ecuación 1, para hallar B sub A. Y eso va a ser lo que haremos en 1 y lo colocamos por acá. Tendremos entonces 1 medio menos 1 medio por J B sub A más J veces B sub B, todo esto a 4.85 ángulo 75.96 es igual a falta espacio, 11, lo vamos a colocar, perdón por el desorden, 11.18 ángulo menos 116.57. Bien, acá solamente es operar y despejar B sub A. Solamente para B sub A entonces es esto, 11.18 ángulo, esto lo mandamos para acá, sería menos J veces de nuevo un medio menos un medio por J. Aquí nos sale 15.81 ángulo menos 46.51 voltios. Bien, con esto ya podemos entonces hallar el I, que es básicamente esto, BA sobre menos 2J. Entonces I, que es BA sobre menos 2J, será 15.81 ángulo menos 46.51 menos 2J. Operamos todo esto y nos sale aproximadamente 7.9 ángulo 43.5 grados ampere. Con eso termina el problema, ya que se nos está pidiendo la corriente en su versión fasorial. Bien, la acabamos de hallar. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Un comentario, noten entonces que nosotros estamos aplicando
tan similar como lo hicimos el método de voltajes de nodos en DC, ahora lo estamos aplicando en AC. De la misma forma, todo lo que hemos visto entonces se aplica aquí en AC en el dominio senoidal estable. Todo lo que hemos visto en métodos de tensiones de nodos en DC se aplica de la misma forma. Solo que tal como ustedes se pueden dar cuenta, mientras que en DC todo era cálculo con números reales, ¿no? Cuando trabajamos con circuitos resistivos, ahora es cálculo pero con números complejos. Bien.